Estamos aquí con Beatriz Arlo, no hace falta presentarla, reconocidísima intelectual. Gracias por venir, Beatriz. No, gracias por invitarme. La última vez que hablamos, leí hasta hace 3 o 4 meses, estabas muy crítica del actual gobierno. ¿Seguís igual? ¿Cambió en algo? Sigo crítica del actual gobierno, sin duda. Lo mismo que dije hace 4 meses es lo que podría decir hoy, porque ya las cifras y los datos económicos vos los conocés perfectamente y se dieron. Lo que sucede es que en 4 meses para mí se incorporó un elemento que es nuevo en la situación, que no tiene que ver con el gobierno sino con el anterior. Yo creo que estamos enfrentando una situación de corrupción política que fue la del kirchnerismo, que es muy grave y que no vale compararla con la situación de Dilma en Brasil. Quienes digan que en Brasil se hizo una especie de golpe de Estado con el impeachment y lo mismo puede suceder en la Argentina, o sucedió en la Argentina con Cristina, su encauzamiento, es equivocado. Dilma no tiene una sola acusación personal de corrupción. Dilma tiene una acusación, que es la que la lleva al impeachment, que es lo que los brasileños llaman pedala o, que cualquier contador sabe lo que es pasar cifras de gastos y cifras de reservas para el año que viene. Pero no tiene una irregularidad en lo formal contable. Pero no tiene una acusación de corrupción personal. Ahora, sí el partido y sí Lula. Sí el partido y sí Lula, y bueno, uno podría decir, en ese caso, Dilma fue víctima o no supo luchar contra eso. Mientras que el caso argentino es diferente porque ha tocado a las cabezas del kirchnerismo. Yo siempre fui no fui partidaria del kirchnerismo, era conocido que era una opositora, pero era una opositora con bastantes matices. Pero esto me parece que si no le damos importancia, estamos reproduciendo el movimiento que en los años 70 se decía sobre la democracia burguesa. Que decía, la democracia burguesa no es la democracia sustancial verdadera, la democracia burguesa no es la democracia de las masas, la democracia burguesa no habla de la verdadera libertad, lo cual era toda una equivocación, que aprendimos que era una equivocación en principio y en primer lugar cuando llegó la dictadura y el terrorismo de Estado. Entonces, si no le damos importancia a la cuestión de la corrupción, diciendo, bueno, son actos de deshonestidad que afectan acá, bueno, los kirchneristas pueden haber llegado a decir que son asteriscos, digamos, pero incluso quien reconozca que afectan a las cabezas, pero no le da una perspectiva sistémica a eso y a la huella que puede haber dejado en la Argentina, se equivoca. No podemos despreciar la cuestión de la corrupción. No podemos. No estábamos acostumbrados a ver esto. Ahora, Beatriz, eso en todo caso modifica o incide en la evaluación que se puede hacer del gobierno anterior, que vos podés hacer del gobierno anterior. ¿En qué cambia el contexto político, la realidad cambia actual? Mucho. ¿En qué sentido? Cambia mucho, en principio porque los políticos tienen que tener, y en principio el presidente de la República tendría que hacerlo, tendría que tener un discurso político sobre lo que está sucediendo. Mientras que el presidente de la República oscila, me parece a mí, entre la idea de que es mejor mantener a la Cristina suelta porque puede ser el cuco que le haga ganar las elecciones del 19, las elecciones del 17, es decir, que ella compita electoralmente le puede facilitar a PRO y a Cambiemos ganar las elecciones del año que viene, oscila entre esa posición y la posición de, bueno, no meterse y que caiga quien caiga. Carrió muchas veces señala que en Macri coexisten una tendencia y la otra, y que opera con Angelici, que opera con el otro, para ver qué va a pasar con la justicia. Que ese es el otro punto que cae ya en el gobierno de Macri. La justicia argentina es realmente una justicia en la cual es muy difícil creer, y si los ciudadanos no llegan a la conclusión de que la cuestión de la corrupción ha sido tomada muy seriamente por la justicia, a partir de ahora, digamos, no fue tomada en el pasado, pero que no es tomada muy seriamente por la justicia a partir de ahora, pueden caer en esos procesos de descreimiento aún mayor de la política, la esfera pública y las instituciones, que es lo peor que le puede pasar a un país. Hoy me llamaba la atención una encuesta de UADE con Instituto Voices, creo que se llama,
donde le preguntan a muestra de ciudadanos en qué confían, qué oficios, qué profesiones, y preguntan desde médicos, periodistas, actores, músicos, eran como 25 categorías. Las 5 que generaban, que despertaban menos confianza eran sindicatos, empresarios, políticos, funcionarios públicos y jueces. Es decir, prácticamente toda la clase dirigente formal. No sé cómo es en otros países, tal vez no sea muy distinto, pero cuando uno ve eso, los que más confianza generaban, me acuerdo... Bueno, es distinto, porque ¿Es distinto? Los jueces en general reciben un alto grado de confianza en los países europeos y en Estados Unidos. Tienen un alto grado de confianza. Y algunos jueces brasileños también tienen un alto grado de confianza, como aquel que empezó todo el proceso del impeachment y el caso Odebrecht, etcétera. O sea que en algunos países es distinto. Con los empresarios también es distinto en algunos países, porque acá se dice que a los argentinos no les gustan los empresarios exitosos. La experiencia de los argentinos con los empresarios es que a los empresarios lo que les resultaba indiferente era el sistema político con el cual ganaban plata. Esa es la experiencia de los argentinos con los empresarios. No digo que que piensen en eso todas las noches, pero esas son las brumas que quedan en los recuerdos cuando se habla de esfera pública y de lo que la gente cree en la esfera pública. Esas son las brumas que quedan en los recuerdos. Los argentinos han visto que los empresarios han hecho plata con dictaduras militares, con gobiernos democráticos, con el menemismo, con el kirchnerismo, con el que venga. Con el que venga y les permita hacer plata. Eso no sucede en Estados Unidos, porque no es una clase empresarial que nació pegada al aparato del Estado y aprovechándose de él, como es el caso de la clase empresarial argentina. Desde los análisis que se hacen de cómo se repartieron las tierras en la llamada oligarquía a fines del siglo XIX, hasta los pioneros análisis de Jorge Sabato sobre la burguesía Estado dependiente de la Argentina. Mientras que en Estados Unidos es probable que los que ganen mucha plata tengan un mayor nivel de respetabilidad en el recuerdo histórico. En el recuerdo histórico, digamos. Beatriz, supongamos que te invitan a un seminario en Suiza, en Alemania, en un país europeo, y te preguntan, cuéntenos qué es el gobierno que tienen ahora en la Argentina. ¿Cómo se los describís? Es difícil de describir este gobierno, porque si uno dijera dónde Macri desea ser alineado, Macri desearía mucho ser alineado con Angela Merkel, pongamos. Ahora, sería un insulto al partido liberal alemán decir que Macri puede ser alineado ahí. Y puede ser alineado dentro de la que es posiblemente en Occidente la mayor dirigente política de Occidente, como es Merkel, con posiciones con las cuales uno puede disentir completamente, pero con las cuales también está de acuerdo, como la posición que tomó con los refugiados de Medio Oriente. Uno puede disentir sobre lo que hizo con Grecia, digamos. Pero eso es como Macri quisiera, como vos lo describís al gobierno. Bueno, yo diría... Piensen en Rajoy, pero en un Rajoy que no tiene un partido popular con los años de estabilidad y de cuadros políticos que tiene el Partido Popular Español. Piensen en Rajoy. También diría que... Rajoy, Aznar, ¿no? Sí, Rajoy. Los resultados de Rajoy son aún más desastrosos para España que los de Aznar. Rajoy Macri es el único amigo político de Macri hasta que empezó a salir, digamos, hasta que hizo escala en otros aeropuertos. El único amigo político de Macri fue Rajoy. Vos recordarás que Aznar vino cuando Macri era jefe de gobierno. Bueno, Rajoy tiene resultados desastrosos para España y además corrupción, como el famoso caso Bárcenas, y del caso Bárcenas todos los que han ido saliendo. Corrupción, uno podría decir que también tuvieron los socialistas. Ahora, Bárcenas estuvo preso. ¿Qué más? Profundiza un poquito. Le dirías, bueno, Rajoy sin la estructura partidaria y sin el aparato... Es que es mucho eso, ¿no? Un Rajoy sin esa estructura, sin el PP es, digamos, una política que tiene que reclutar a medida que se va haciendo.
El PP es un partido constituido y además con una estabilidad muy fuerte en sus votantes, como lo estamos viendo en estas 2 elecciones seguidas que tuvo España, porque el PP no alcanzó los votos para tener la investidura y poder Rajoy ser nuevamente presidente de gobierno. Es un partido constituido que puede ofrecer cuadros en toda España. Entonces, yo le diría a un europeo, Macri no tiene un partido constituido. Lo que tiene y maltrata de manera permanente es lo que al radicalismo le pasó. El radicalismo le pasó una base territorial, le pasó funcionarios, y Macri no parece apreciar, esto es muy notable, no parece apreciar lo que eso significó en su victoria. Creo que no tiene un buen balance de lo que significó en su victoria en segunda vuelta la destrucción del Partido Radical y el pasaje de todos los vagones del Partido Radical a Cambiemos. Entonces yo diría que no, quizás es un político que tendría que formarse, que está formándose, no le voy a poner plazo, a ver si la gente aprende, pero que no tiene, todavía no ha demostrado, es decir, junto con lo de Rajoy, que hubiera dicho en términos socioeconómicos, todavía no ha demostrado en términos políticos que va a poder articular un espacio. Porque hablamos mucho de la crisis de los partidos políticos. Ahora, los países que Macri quiere imitar o que yo quisiera imitar, que son diferentes esos países, ellos quisieran la Argentina fuera más parecida a Escandinavia, Macri no sé a qué quiere que se parezca a Argentina, supongo que a España no, que le va pésimo, pero bueno, esos países tienen partidos y gobiernan partidos. Y los políticos son responsables ante partidos y son responsables de sus actos ante partidos, luego ante la opinión pública. Hoy acaba de renunciar la ministra de Educación, creo que es de Suecia, de un país escandinavo. Ahora... Pero espera, déjame ver el ejemplo. ¿Por qué renunció? Porque en una prueba de alcoholemia tenía 0,2 mililitros de alcohol. Se divulgó la prueba y renunció. Su partido no podía sostenerla, porque eso es un partido, no es una confederación de personas. Ahora, ¿qué dice? Macri, si estuviera acá Macri, Marcos Peña, te diría, empezamos, me acuerdo, 2000, y creamos un partido, ganamos la capital, te diría, nos lanzamos con un partido, aliados con los radicales, creamos una alianza, cambiamos y ganamos la nación. Creamos un partido con alguna estructura. En ese sentido, Macri... se hizo un político partidario. No, yo no digo que no hayan tenido un partido en capital. Los partidos basados en circunscripciones, ya sea políticas o electorales, existen. Si vos mirás el Partido Socialista, es un partido enormemente fuerte en Santa Fe y Rosario. Ahora, las dificultades que tiene el Partido Socialista para desbordar nacionalmente sin conquistar otras agrupaciones políticas que lo apoyen son todas. Tengo 2 últimas preguntas. La primera, vos hiciste público que votaste en las elecciones, bueno, en primera vuelta, a Margarita Stolbizer. ¿Se la ve ahora queriendo ser conquistada por Sergio Massa? ¿Se la ve incluso haciendo actividad política con Sergio Massa? ¿Qué te genera eso? Nada, yo creo que Margarita va a quedar en estos años va a quedar con el mérito de haber armado la causa de la cual Cristina no va a poder escapar. Ella hizo la causa Otesur, de la cual Cristina no va a poder escapar, y eso es un mérito muy grande. No es un mérito de centro ni de centro izquierda, es un mérito republicano, digamos, un político que cumple con una de las tareas importantes, lleva las pruebas para que esa causa se arme. Posiblemente uno siempre esté buscando un político que también interprete sus ilusiones, que quiera un espacio de centro izquierda, que quiera construirlo, y los políticos trabajan a más corto plazo. Aún los políticos muy orgánicos, muy partidarios, como puede ser el caso de Margarita, que es muy orgánica de su propio pequeño partido en la provincia de Buenos Aires. No te causa simpatía su cercanía con Massa. Entonces, lo que quiero decir, ya como tercer elemento, es que Margarita tiene que ser reelegida, ella y 4 o 5 más diputados más de su partido, porque si no desaparecen de la escena política.
Creo que lo de Massa, o incluso puede variar la alternativa de Vidal ahí, es el camino que ella ha elegido, que no contará con la gente que quiso que ella fuera una candidata que representara el centro izquierda ni los valores socialdemocráticos en la Argentina, no contará con esa gente. Pero, digamos, no está cometiendo un delito. Está simplemente corriéndose de un espacio, y al correrse de ese espacio yo no estaré con ella, lo cual no es levantar una acusación. Yo entiendo cuando un político necesita una reelección, eso lo entiendo perfectamente. Por último, ¿a quién te gustaría entrevistar de los políticos hoy en vidriera? En principio me gustaría entrevistar al presidente. ¿A Macri? Sí, sí. Sí, me gustaría entrevistar al presidente. Seguramente el presidente no tendrá interés en que lo entreviste, pero en principio me gustaría entrevistar al presidente. Los presidentes viven en un espacio, y tienen un espacio en el cual, vos lo sabés, no te lo voy a enseñar a vos, Marcelo, que sos viejo periodista, no digo de tu edad, sino de tu experiencia. Tienen un espacio en el cual entrar, en ese espacio que tiene una magnetización, me gustaría. Después me gustaría hacerle un largo reportaje a Duhalde, que creo que es el personaje importante por el cual se salió de la crisis del 2001 y que le dejó las cosas a Kirchner con Lavagna. Me parece que es un personaje que valdría la pena tener una gran biografía. Yo creo que es la gran biografía política de finales del siglo XX, Duhalde, la gran biografía política. No la escribiría yo, pero esa entrevista la haría. Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a unos breves auspicios y cuando volvamos, José Nathanson con una lectura política del enorme y difícil, complejo conflicto tarifario.